la grabación, nada más dame unos minutos, por favor. Detengo la transcripción. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Continuamos con el programa de esta tarde, de esta segunda jornada. Y hoy la verdad tengo otro de los grandes honores de presentar a otro de los grandes estudiantes que ha pasado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, al doctor Guillermo Cordurier Maruri, compañero de generación en los estudios de Ingeniería Física. Bueno, les platico brevemente, algunos de ustedes ya lo conocen. El doctor Guillermo es ingeniero físico de formación por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en ciencias y doctor en ciencias en física aplicada por el CIMBESTAB Unidad Mérida. Ha realizado estancias postdoctorales en la University College of London, en el CIMBESTAB Mérida. También, bueno, hace algún tiempo tuvo la oportunidad de hacer un año, si mal no recuerdo, en una gran école de Francia. Creo que era, no me acuerdo Sam. si, ándale, ahí estuviste, sí, allá en Burdeos. Bueno, alguna vez participó en estas conferencias Nobel, si mal no recuerdo, también estuvo mucho tiempo por allá. Bueno, Guillermo es un gran entusiasta de la computación cuántica. Entre sus intereses y experiencias abarcan en temas de computación e información, también en el estado sólido, modelación de transporte electrónico en nanoestructuras, semiconductores y alótropos de carbono, como por ejemplo los nanotubos de carbono y de grafeno. Y también una de las grandes cosas fue campeón o subcampeón a nivel nacional en las Olimpiadas de Física. Siempre ha estado inquieto en estos temas de difusión. Y bueno, ha estado impartiendo seminarios, compartiendo los resultados aquí en la UAB, en la Universidad Veracruzana, en la UAM, en el Instituto Superior Técnico de Lisboa, en Portugal, y en el University College of London, en el Reino Unido. Y bueno, no quisiera prolongarme más. Bienvenido, doctor Guillermo. Pues los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias por la presentación, Manuel. También es mi placer estar aquí con ustedes. Agradezco a la Universidad Iberoamericana por la invitación y también agradezco a Manuel tanto por invitarme y darme la oportunidad de hablar de estos temas que a mí me encantan hablar, como también por la organización de estos eventos, que yo sé que es una chamba muy grande y que tú lo haces de una manera muy bonita. Muchas gracias. Vamos a iniciar y primero que nada, déjenme comentar que ahorita que me haces recordar mis viejos tiempos en la Facultad de Ingeniería, era precisamente en ese tiempo que yo me preguntaba qué es lo que quería yo hacer en mi carrera. Cuando era estudiante de Ingeniería Física, uno no sabe, bueno, propiamente qué es lo que quiere hacer después. Bueno, la gran mayoría de las personas, hay personas que sí saben, pero yo no sabía. Entonces estaba leyendo un periódico donde hablaban precisamente de la computación cuántica. Iniciaban con el siguiente texto, decía, la mecánica cuántica es una ciencia que nadie entiende. Y entonces yo dije, ¿nadie entiende? Sí, nadie entiende. Entonces yo me propuse ser la primera persona que entendiera la mecánica cuántica. Y entonces agarré mis libritos, me inscribí a las materias de mecánica cuántica y después de pasar las materias de mecánica cuántica no entendí nada. Entonces me inscribí ahora a la maestría, quería aprender más de mecánica cuántica, aprendí de mecánica cuántica, pero no seguía sin entender la mecánica cuántica. Me inscribí en el doctorado, ya sin muy pocas, ¿cómo se llama? Vamos a decir, esperanzas de aprender qué era, bueno, de entender la mecánica cuántica y sigo sin entenderla. Nunca entendí qué es la mecánica cuántica como nadie lo ha entendido, pero en el camino aprendí bastantes cosas, conocí a muchas personas muy interesantes y viví muchas experiencias agradables. Entonces, voy a hablarles un poquito de qué es lo que aprendí tratando de entender la mecánica cuántica a través del camino de la computación cuántica. ¿Ok? Entonces, le pediría a Manuel que yo a veces hablo mucho y entonces le pediría a Manuel que cuando ya me esté acercando al final, por favor, me diga porque no me vaya a pasar. Ok, vamos a iniciar. El plan de plática es, voy a tratar de no responder, más bien plantear algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo,
por qué necesitamos la computadora cuántica, por qué hacemos lo que hacemos, por qué la mecánica cuántica es tan misteriosa, qué es la información cuántica y cómo la aplicamos. Aquí vamos a ver qué es el qubit y muchas aplicaciones, no muchas, algunas aplicaciones de la información cuántica, entre ellas la computadora cuántica, la computación cuántica. Y por último, yo me gustaría ver cómo podemos implementar una computadora cuántica, cómo podemos fabricar una computadora cuántica. ¿Ok? Primera parte, ¿por qué necesitamos una computadora cuántica? Ok, resulta que existe una ley que se llama la ley de Moore, que dice, como se ve aquí, que el número de transistores en un circuito integrado se duplica cada 2 años aproximadamente. Ok, esto es para que las computadoras sean más poderosas y para que sean más rápidas. La idea que tenemos es, para que las computadoras sean más rápidas, es hacer las cosas cada vez más pequeñitas. No tanto porque son más cómodas de manejar las cosas pequeñitas, sino porque la información tarda menos tiempo en ir de un lado a otro y de esta manera nosotros tenemos sistemas más veloces. Pero nos damos cuenta que, según esta ley de Moore, que vamos a hacernos cosas cada vez más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas. Vamos a hacer algunas cuentas. El área de un microprocesador, vamos a decir que es de 1 centímetro cuadrado más o menos. En esa área hay aproximadamente actualmente 10 a la 10 procesadores. Eso quiere decir que en un área que ocupa transistores de 50 por 50 nanómetros. Si consideramos que el tamaño de un átomo más o menos de 0.5 nanómetros, un poquito menos, de hecho menos, vemos que en nuestra tecnología está rozando con la tecnología cuántica. Entonces es un paso inmediato tener la tecnología cuántica. También es un paso necesario porque resulta que mientras más pequeñitos son las cosas, más calientes son. ¿Okay? Nuestros procesadores cada vez se hacen más dispersores de energía calorífica y eso va a llegar a un límite en donde ya no se va a hacer posible hacer más pequeñitos. Tenemos que tomar otro paradigma, que ese es el paradigma de la computación cuántica. Y la computación cuántica está gobernada por la mecánica cuántica. ¿Ok? Entonces, la mecánica cuántica es, permítanme aquí, creo que estoy teniendo algunos problemas. Ok, ya está. Ok, vamos a hablar de la mecánica cuántica y por qué es misteriosa. Ok. Primero que nada, en el reino macroscópico, nosotros podemos distinguir dos formas principales para transmitir energía: la partícula y la onda. ¿Ok? Este es un ejemplo muy usual porque lo veo muy a menudo cuando estoy dando clases a las 7 de la mañana y viene un estudiante que se queda dormido. Yo tengo dos opciones para despertarlo. Una es, agarro a Patito Pateado, un muñequito que tengo de peluche, y se lo tiro. Y entonces le da en la cabeza, ¡poc! Y entonces él se despierta porque la energía que yo transmití se transmitió a través del movimiento del cuerpo de Patito Pateado, que es un cuerpo definido, y llega hasta la cabeza del estudiante dormido. Otra opción que yo tengo es poder gritarle, despierta, despierta. Y de esa manera las ondas de sonido llegan a su oído y hacen que se mueva en su tímpano y eso hace que se despierte, la energía se transmite. En el caso clásico es muy clara esta distinción de esas dos maneras de transmitir energía. Sin embargo, en el caso cuántico no. Por ejemplo, la luz. La luz inicialmente no sabía qué era. Después se aceptó que era una onda y eso se debió al experimento de Jung o de la doble rendija. Lo que tenemos es luz solar que entra sobre un pequeño orificio por el principio Huygens-Fresnel. Esto se dispersa como si fuera una onda esférica que llega a otros dos orificios y estos dos orificios sirven como si fueran emisores esféricos de la luz. Entonces lo que pasa es de que la luz interfiere y entonces lo que vamos a ver en una pantalla que está en el punto C es máximos y mínimos de luz. Esto solamente se presenta en luz y se presentó en la luz solar, entonces la luz entonces era una onda. Fíjense que si nosotros tiramos arena y la hacemos pasar por este hoyito, pues lo que hacemos es de que aquí se concentra mucha arena. Si algún pedacito de arena, de polvo de arena o polvito, pasa por estos dos hoyos,
lo que pasa en la pantalla es que se genera una concentración de dos bonches de hoyos, perdón, de dos bonches de arena. Entonces, esto es la diferencia entre una onda y una partícula. Entonces, resulta que la luz era una onda, pero después llegó Einstein y debido al efecto fotoeléctrico, que demostraba que la luz puede golpear a unos electrones que luego pues salen volando y generan una corriente eléctrica. Entonces Einstein demostró que esto era una partícula. ¿Okay? Entonces la luz es una onda y también es una partícula llamada fotón. Entonces, resulta que esto pues, ya no sabíamos qué era la luz. Bueno, ahora sabemos que son las dos cosas. Pero resulta también por las cosas que inicialmente pensábamos que eran una partícula. Resulta que si nosotros tenemos un bonche de electrones y los hacemos pasar por la doble rejilla, se comportan como onda. Entonces los electrones en un principio eran partícula y ahora son onda. Y eso es muy interesante porque ¿qué pasa si una onda un cuerpo se comporta como onda? Bueno, en el caso de los electrones es muy curioso y es muy interesante. Ustedes, si tienen chance, pueden hacer este experimento en casa, el de generar ondas estacionarias. Tienen una cuerda y la empiezan a mover. Aquí este ejemplo está muy claro. Aquí tenemos un generador de ondas, que es una barra que se mueve y hace mover vamos a decir que aquí tenemos una cuerda y está tensada por una masa y está confinada en este punto. Entonces, para ciertas frecuencias de oscilación, vamos a generar estos patrones que son nodos, que son onditas. De esta forma son ondas estacionarias para solamente ciertas frecuencias. Para frecuencias diferentes no se genera nada. ¿Ok? Entonces, esto sirvió para explicar la discretización de las órbitas en el átomo. Resulta que si el átomo está compuesto por un núcleo positivo en el centro y los electrones están alrededor en la visión de Bohr, entonces resulta que el electrón forma ondas estacionarias a lo largo de su órbita, pero para que éstas existan tiene que haber cierta frecuencia de oscilación y esta frecuencia de oscilación solamente es permitida para ciertos valores de tamaño de órbita. Entonces esto dio paso a la discretización de las orbitales y eso quiere decir también a la discretización de la energía. Entonces, esto es muy curioso porque tenemos que un átomo tiene ciertos valores de energía. Creo que todos han visto química alguna vez y han visto los famosos números cuánticos N. Son precisamente los valores que puede tomar un electrón en un átomo. Resulta que si nosotros tenemos dos átomos, el electrón que vive en un átomo puede tener más opciones de movimiento, por así decirlo. Puede vivir en el otro átomo también, y entonces tienes más opciones de energía. Entonces los niveles de energía se multiplican. Eso se llama hibridización. Resulta que mientras más átomos tengamos, más niveles de energía va a tener acceso el electrón, de tal manera que cuando tenemos un metal o un material ya en bulto, lo que tenemos son bandas de conducción y bandas de valencia, y de aquí sale el famoso concepto de semiconductores. Los semiconductores son los que presentan una banda de valencia y una banda de conducción bien separada por una brecha que se llama band gap, de tal manera que hay que ponerle energía a los electrones de valencia para que se vuelvan electrones de conducción, y esta es la base de nuestra tecnología, el poder controlar un material que es el semiconductor para que se vuelva conductor cuando yo quiero y aislante cuando yo quiero. ¿Ok? Y eso es gracias a la mecánica cuántica. Ok. Bueno, esas son las cosas que suceden cuando las partículas se comportan como ondas. Otras cosas raras es, por ejemplo, la superposición. La mayoría de las ondas se comportan por la superposición cuántica, perdón. La superposición de las ondas es un fenómeno que se presenta en la mayoría de las ondas acústicas, las ondas electromagnéticas, y las ondas
cuánticas también. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Imagínense un gatito que está acá, en una caja, y en la caja inyectamos un fotón. El fotón incide en un beam splitter o divisor de rayos, y entonces lo que pasa es de que el divisor de rayos dirige el rayo, bueno, el fotón, ya sea lo refleja con una probabilidad de 50% o lo transmite con una probabilidad de 50%. Si lo transmite, interactúa con un veneno para gatos y mata al gatito, al pobre gatito. Si el gato fuera un objeto cuántico, podría ser expresado de la siguiente manera, como una función de onda cuántica. Y en términos de notación de Dirac, el gato está vivo y el fotón está en la región 1, el gato está muerto y el fotón está en la región 0. ¿Okay? Esto puede vivir como si fuera un ente cuántico. Y uno podría decir, bueno, esto es una expresión del desconocimiento que nosotros tenemos del estado real del sistema, porque yo estoy seguro que está vivo o que está muerto. No, resulta que es un efecto cuántico y el sistema, el gatito, efectivamente está vivo y muerto. ¿Ok? Entonces, esto representa, creo que tengo problemas. Ahí está. Una correlación cuántica, ¿cómo se dice? Una interacción entre el fotón y el gatito. Una vez que se genera la interacción entre el beam splitter y el fotón, el gatito queda entrelazado al estado del fotón. El estado del gatito queda entrelazado al estado del fotón. ¿Por qué? O el gatito está vivo y el fotón está en el estado 1, o el gatito está muerto y el estado del fotón es 0. ¿Ok? Esto quiere decir que el sistema está entrelazado. ¿Ok? Un sistema que no esté entrelazado se puede factorizar fácilmente. Por ejemplo, aquí tengo dos rayitas que representan la dirección de una cualidad que vamos a llamar spin. Yo puedo separar estas dos rayitas con un paréntesis o factorizar estos dos estados, tratarlos por separado, independientemente. Esta correlación es máxima, sin embargo, es correlación clásica pura, no es correlación cuántica. Ahora, este sistema, que es el sistema del estado muy similar al estado del gato de Schrödinger, no se puede factorizar. Este estado de esta rayita es el estado de un cuerpo y este es el del otro. Este es de un cuerpo y este es el del otro. ¿Ok? Entonces, no podemos separar los dos estados. Si yo sé que el estado de un cuerpo es up o hacia arriba, el estado del otro cuerpo es down, a fuerza. ¿Ok? Están ligados. Y si yo sé que el estado de un cuerpo es down, el del otro es up. Es forzosamente así. Entonces, la correlación que existe se llama entrelazamiento y es puramente cuántica. Matemáticamente hay medidores para medir un entrelazamiento mínimo en una correlación clásica máxima y un entrelazamiento máximo en una correlación cuántica, una correlación clásica, cuántica máxima. Y la correlación clásica acá es incierta porque pues, no es un ente clásico. Ok, vamos a la siguiente. Ok, esto no le gustaba mucho a Einstein, Podolsky y Rosen porque pues ellos eran más bien tendendo a realistas. Les gustaba creer que Dios no jugaba a los dados, que no era muy, ¿cómo se dice? Que esto no era, que la mecánica cuántica debía describir los cuerpos sin lugar a una incertidumbre. Porque, por cierto, les platico rápidamente. Yo tengo estos dos estados. Este es el estado cuántico. Si yo quiero saber cuál es el estado de esta partícula, pues lo mido. Y entonces mido que es up. Y entonces yo sé que el otro estado es down o hacia abajo. Y entonces de repente esta función desaparece. La función de onda se dice que colapsó en este estado y ya no existe esta función cuántica, ya solamente es este estado clásico. Cuando yo mido un estado cuántico, colapsa y se vuelve clásico. ¿Ok? Entonces uno puede decir, bueno, este estado cuántico, como ya
había dicho, es una muestra del desconocimiento que tenemos del sistema. Y eso es lo que decía Einstein, Podolsky, Rosen. Y lo que decían es de que yo expreso esto porque no sé exactamente qué es el valor que realmente tiene el sistema de los dos espines o de las dos direcciones de flechitas. Pues resulta que para eso plantearon un pequeño experimento mental que trató de lo siguiente. Tenemos dos partículas cuyo representan este estado. Vamos a decir que una partícula, esta azul, va a ser el primer estado, que puede ser arriba o abajo, y la segunda, la roja, va a ser abajo o arriba. Entonces tenemos que estar en este estado cuántico, y ahora separamos estas dos partículas, aunque el estado cuántico sigue siendo el mismo. Mandamos una a un planeta distinto donde va a estar Alicia, con este medidor de polarización. ¿Ok? Va a poder medir los espines. Vamos a decir que este sistema está con referencia al eje vertical. Va a medir con un eje vertical o puede medir con un eje horizontal la polarización de la partícula que le llegó o la dirección de la flecha que tiene la partícula que le llegó. Otra partícula se va a otro planeta distante, que va a ser Beto, y él también tiene su medidor que puede estar a un ángulo teta, con referencia al medidor de Alice. ¿Okay? La mecánica cuántica puede calcular cuál es la probabilidad de que los dos tengan el mismo resultado. ¿Okay? Eso no lo voy a hacer hincapié en esto, pero al final la probabilidad de que los dos tengan el mismo resultado es 1 menos coseno de teta y, bueno, 1/2 de 1 menos coseno de teta, y la probabilidad diferente es esto, 1 más coseno de teta, donde teta es el ángulo entre los dos polarizadores, entre los dos ejes. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible que las probabilidades dependan del ángulo, ese ángulo que en un principio no se tomó en cuenta en la preparación del estado del par EPR, se llama este par de partículas, par EPR? Entonces eso se puede ver más claramente de la siguiente forma. Vamos a ver la siguiente. Ay, un momentito. Ok. Ahora vamos a suponer que tenemos polarizadores que son exactamente iguales. Vamos a decir que es en la misma dirección. ¿Qué pasa si yo mido, si Alicia mide en el eje A y Beto en el eje B? El ángulo entre estos dos es 90 grados. Pero no es 0 grados, perdón, son paralelos. Entonces, la probabilidad que si yo detecto UP en este eje y yo detecte UP en este eje también, es 0, porque coseno de 0 es 1 y entonces eso es 0. Y es precisamente eso. Si se dan cuenta, si yo detecto aquí hacia arriba, a fuerza el de abajo, el siguiente va a ser hacia abajo, el de Beto va a ser hacia abajo. Si el de Alice es hacia abajo, el de Beto va a ser hacia arriba, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa ahora si yo detecto en el eje A y en el eje B? ¿Ok? La probabilidad va a ser van a seguir con esta regla. Y el eje A' y el eje B' tienen un ángulo relativo de igual a 0. Entonces la probabilidad de que yo tenga un resultado igual es 0, y la probabilidad de que yo tenga un resultado diferente es 1. Entonces, pero sin embargo, yo preparé estos estados con referencia al eje vertical, no al horizontal. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues lo que Einstein, Podolsky y Rosen dijeron es de que debe haber una variable oculta que preparó los estados en este estado y en otro estado que está oculto. Y entonces la función de onda no se deja ver completa. La cuántica no es completa. Entonces, esa fue la idea que planteó Einstein, Podolsky y Rosen. Sin embargo, llegó esta persona que se llamaba Bell, y Bell planteó unas desigualdades. Lo que hizo es suponer qué es lo que pasaría si nosotros realmente tuviéramos estas variables ocultas, y en base a un análisis estadístico que no voy a explicar aquí, simplemente le voy a explicar qué es lo que pasó. Resulta que descubrió que había una cantidad S que para variables ocultas o en modelos clásicos tiene que ser a fuerza entre -2 y 2.
y que resulta que en sistemas cuánticos se violaban esta desigualdad de Bell. ¿Ok? Entonces, nadie había visto nada de eso. Era una cosa, puramente un desarrollo teórico, hasta que vino esta persona que era Alan Aspect, que acaba de ganar hace unas cuantas semanas el premio Nobel, precisamente porque desarrolló un experimento que pudo repetir los cálculos que hizo Bell y por primera vez demostrar que la mecánica cuántica está bien como está y que se equivocaba Einstein, Podolsky-Rosen, y que la mecánica cuántica no está incompleta, está completamente completa, válgame la redundancia. Lo que él hizo tiene bastante mérito porque tenían un problema los ópticos querían desde mucho tiempo querían probar esto, pero tenían un problema porque no podían saber si un fotón que viene de esta fuente no es detectado por problemas de su sistema o simplemente no se emitió. Entonces, lo que él hizo es poner más detectores de tal manera que pudiera saber si el fotón fue emitido los dos fotones fueron emitidos y realmente lo que sucedió aquí, lo que sucede aquí es exactamente el experimento que practicó Einstein, Podolsky, Rosen, pero con fotones, y lo pudo repetir Aspect y por eso ganó el premio Nobel. Ok, entonces quiere decir que la mecánica cuántica es completa. Entonces, por eso es maravillosa, porque no respeta las reglas clásicas. ¿Cómo podemos aplicar eso a la información? Bueno, entonces, lo que podemos hacer es, ya que nosotros podemos superponer estados, vamos a decir que tenemos un estado que puede ser cuántico, que va a ser un átomo que no está polarizado, eso representa 0, y un átomo que está polarizado, que eso representa el 1. Entonces, clásicamente, pues si yo tengo 3 bits de memoria, puedo almacenar un solo número, en este caso es el 3. Almaceno un número con 3 bits. Sin embargo, nosotros podemos, en el caso cuántico, tomar una superposición de esos posibles 8 números que se pueden representar con 3 bits. Y en caso de un qubit, usando qubits, puedo yo almacenar 8 números con 3 qubits. En cambio, clásicamente yo solamente puedo almacenar un número con 3 qubits. Esto es a través de los qubits, que me faltó mencionar, que son sistemas cuánticos que emulan un bit. Un bit de memoria tiene 0 y 1, y en el caso cuántico son entes cuánticos que pueden tomar el valor de 0 y 1 también. Sin embargo, son entes cuánticos que se pueden superponer. Y por eso podemos tener 8 números en vez de 1. Esto lo que hace es de que nosotros podemos realizar operaciones en 8 números a la vez. Y esto se llama paralelismo cuántico. Nosotros, en vez de realizar una operación, realizamos 8 de manera paralela. Entonces, resulta que de eso se basa la computación cuántica para ser tan poderosa. Y de hecho, la computación cuántica solamente tiene ventajas sobre la clásica cuando el proceso que nosotros estamos realizando es un proceso que se puede paralelizar. Si no se puede paralelizar, no hay una gran ventaja. Entonces, pero sí hay muchos algoritmos cuánticos que pueden servir, como por ejemplo el algoritmo de Shor para hallar números o factores primos, que eso sirve para descodificar mensajes ocultos, y el algoritmo de Gruber, que ahorita vamos a ver si tenemos chance, cómo funciona. Ok, voy a dar la siguiente poco. Ok, criptografía cuántica es una de las aplicaciones que podemos generar. Imagínense que nosotros queremos mandar un mensaje de un punto de Alice a Bob. Entonces lo que hacemos, encriptamos ese mensaje y le decimos y mandamos el mensaje. El mensaje no tiene que tener seguridad porque está encriptado. Lo que sí tiene que tener cierta seguridad y que nadie debe ver es la llave que permite desencriptar el mensaje. Entonces lo que mandamos con cuidado es la llave. Resulta que si esa llave es un estado cuántico, nosotros podemos mandarlo y
podemos mandarlo con seguridad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mandamos el estado cuántico y de repente un fisgón intercepta el estado cuántico y lo observa? Si lo observa, pues lo vuelve clásico y vamos a decir que lo manda de vuelta, bueno, lo deja fluir una vez ya observado. Bob puede ver si es un estado clásico o cuántico realizando un análisis de desigualdades de Bell, como habíamos dicho antes. Y entonces puede decir que si el estado es clásico, entonces alguien ya lo vio y puede desechar la llave. Esa clase de procedimientos se llaman protocolos de criptografía cuántica y ya existen algunos, y de hecho ya existen algunas compañías que pueden vender sistemas de criptografía cuántica. Y es muy, muy interesante. Ya hay muchas aplicaciones para esto. Y vamos a concentrarnos ahorita en la computación cuántica. Primeramente, déjenme recordarles, muchos ya deben saber, que la computación clásica se basa en las compuertas lógicas para su procesamiento, para el procesamiento de información. El problema con las compuertas lógicas es que no son reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un income, datos que entran, que es el A y el B, y tengo un output, que va a ser lo que sale, que es C. En principio yo no puedo saber qué es lo que entró si yo sé lo que salió simplemente. No puedo ir hacia atrás. Eso implica que el sistema no es reversible y también implica que parte de la información fue desechada de alguna forma, ¿ok? O sea, parte de la información se perdió. Entran dos canalitos y solamente sale uno, parte de la información se desechó. Y esto, según un principio que se llama el principio de Landauer, crea calor en el sistema. No importa si esto está implementado con un sistema que no gasta nada de energía, si hay desecho de información, va a haber calor. Y entonces esto va a generar que no importa qué tan eficientes sean nuestras compuertas lógicas clásicas, siempre va a haber calor y siempre se va a calentar un sistema de información clásica. ¿Ok? Eso no pasa con las compuertas lógicas cuánticas. Vamos a decir que en vez de información clásica manejamos información cuántica y entonces las compuertas lógicas clásicas, perdón, cuánticas, sí son reversibles. Todo lo que entra sale y yo puedo saber qué es lo que entró con base en lo que salió. Okay. Las compuertas lógicas cuánticas se clasifican en varios tipos. Por el número de qubits que manejan, están las de un qubit, que son de la siguiente manera. Son representadas por matrices de 2×2. Están las famosas rotaciones de Pauli, que las personas que estudian mecánica cuántica en su carrera deben conocer y que les deben dar a veces pesadillas. Y las de Hadamard, que esta genera una superposición de estados. Bueno, para hacer el cuento corto, lo que hacen estas compuertas cuánticas es cambiar el estado del qubit. Aquí yo lo que tengo es una esfera que se llama esfera de Bloch. Esta esfera de Bloch representa los estados que puede tener un qubit. En los polos tenemos los estados clásicos 0 y 1, y resulta que un qubit puede estar en cualquier punto de la superficie de esta esfera. Uy, ya me fui para atrás. Ok, ya me fui para adelante. Ok, entonces las compuertas lógicas clásicas de un qubit lo que hacen es rotaciones sobre nuestra esfera de Bloch. Y con eso podemos controlar la información cuántica. También tenemos compuertas de interacción entre dos qubits, como por ejemplo la CNOT, la SWAP y la Square Root of SWAP. No voy a ahondar en qué representan, simplemente les digo que la CNOT, por ejemplo, lo que hace es controlar el estado de un target. Este es un qubit target, lo que está acá. El estado de este qubit que está acá es controlado con el estado de este otro qubit. Si el estado de acá es up, lo que hace es cambia el estado del segundo qubit. Okay. Si este es up, cambia el estado. Si es down, no hace nada. Okay. Es una compuerta muy parecida a las compuertas clásicas. Okay. Resulta que si nosotros tenemos estas dos compuertas, la compuerta
rotación, una compuerta rotación, y la C0, podemos hacer cualquier operación que se nos imagine, porque ese es un conjunto universal. Entonces, eso es muy interesante porque si una aplicación logra hacer esas dos compuertas, puede hacer cualquier tipo de cálculo que se nos ocurra. ¿Okay? Por ejemplo, el algoritmo cuántico de Gruber. Okay. Voy a hablar un poquito de esto porque es representativo de cómo funcionan los algoritmos cuánticos. Imagínense que lo que yo quiero es encontrar un número entre una bolita con cierto número entre un montón de bolitas en un saco. Entonces, lo que yo tengo que hacer es meter mi mano, agarrar una bolita, ver si es el número que yo estaba buscando, si no es, la tiro y vuelvo a repetir. Si yo tengo mala suerte, voy a tener que repetir eso n veces, donde n es el número de bolitas. Entonces, hasta el final checo que la última es la que tiene mi número. ¿Ok? Pues resulta que con el sistema cuántico las cosas son un poquito más fáciles. Imaginen ustedes que yo tengo un estado cuántico S, que es la superposición de los números que están en las bolitas. Vamos a decir que es el número 1 con una que está multiplicado por un A1. Este A1 se le llama amplitud de probabilidad. Mientras más grande sea este A1, más probable es que yo obtenga 1 o que la función se vuelva 1 cuando la observe. Cuando observo esta función, aunque esté compuesto con muchas superposiciones, recuerden que se vuelve clásica y se eliminan todas las opciones y se vuelve solamente una de todas. ¿Y cuál es más probable? Pues la que tenga mayor A, ¿ok? Que es la amplitud de probabilidad. Entonces, el chiste de este algoritmo es tratar de hacer mayor la amplitud de probabilidad del número que yo estoy buscando. Entonces, lo que yo hago es definir un operador que voy a llamar OX. Este operador actúa sobre X y lo que hace es le cambia el signo a X, y si es cualquier otro número, no hace nada. ¿Ok? Entonces aplico el OX sobre S, y cuando actúa sobre 1 no hace nada, cuando actúa sobre 2 no hace nada, cuando actúa sobre X le saca el signo menos, cuando actúa sobre los demás no pasa nada, de tal manera que mi sistema final, después de aplicarle el OX, es S menos 2AX X, ¿ok? Porque realmente la diferencia entre estos dos sistemas es de que aquí tengo un más y aquí tengo un menos, ¿ok? Entonces tengo esto. Resulta que yo lo que hago es aplicar otro operador que es parecido a este, que va a ser menos OS, que lo que hace es cambiar el sistema únicamente al sistema S, cambiar el signo, perdón, únicamente al sistema S. Le aplico y entonces este cambia de signo, se vuelve menos, y entonces lo que yo tengo es este estado S1, ese estado final, donde vemos que las amplitudes de probabilidad tienen menos, 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 pero ¿qué tengo aquí? Que mi amplitud de probabilidad en X, de AX, es 3. Si yo repito este proceso una vez más, mi amplitud de probabilidad en AX va a ser 9. Si lo repito otra vez, mi amplitud de probabilidad va a ser 27. Y sí, yo puedo repetir varias veces, de tal manera de que mi amplitud de probabilidad sea suficientemente grande, y cuando yo observe el estado cuántico S, tenga muchas probabilidades de encontrar X. ¿Ok? Entonces, este es el algoritmo de Gruber y es una clara imagen de qué es un algoritmo cuántico. Lo que hace no es da un resultado exacto. Lo que hace es aumentar las probabilidades de, al observar un estado cuántico, encontrar la respuesta que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces, uno puede decir es un sistema probabilístico, y hasta cierto punto sí, pero podemos nosotros controlar esas probabilidades para que nos den un resultado óptimo. ¿Ok? Ok, entonces vamos a la siguiente. Ok, la teleportación cuántica. Esto es maravilloso porque es bastante divertido. No sé si alguno de ustedes ha visto el programa de Big Bang Theory. En un capítulo sacan como Sheldon está discutiendo con sus compañeros que no habría ventaja en teleportarse cuánticamente
porque la teleportación cuántica solamente transmite información. Entonces, al teleportar un Sheldon, lo que se transmitiría sería la información de Sheldon para poder reconstruir otro Sheldon en otra parte del universo. Y eso implicaría la destrucción de la información en el Sheldon original, o sea que Sheldon tendría una muerte horrible. Entonces, no podemos teleportar materia, como es en el caso de la serie de Star Trek, donde existen teleportadores, donde vamos de un planeta a otro. No, lo que podemos teleportar es información. Y esto se da de la siguiente manera. Tenemos un estado E que queremos pasar a uno de estos estados rojos. Lo que hacemos es lo siguiente. Este estado rojo está entrelazado, estos dos están entrelazados y este está aislado. Lo que hago es, uno de los estados entrelazados lo pongo en comunicación con el estado que yo quiero teleportar y le realizo algunas compuertas lógicas, que en este caso es la Hadamard, que es de un solo qubit, y la CNOT, que está acá. Y resulta que el resultado es que el sistema esté completamente entrelazado. Los tres partículas ahora están correlacionadas cuánticamente y entonces realizo ciertas operaciones y ciertas transferencias de información y al final el estado final que yo tengo es el estado E, pero correspondiente a la partícula que nunca se movió y que estaba en esta posición. Entonces, lo que teleporté o teletransporté, como ustedes quieran llamar, es información. Esto es muy bonito, tiene muchas aplicaciones y es muy interesante. Vamos a seguir. Ay, ok. Ay. Aquí es la parte 4, que es cómo podemos implementar una computadora cuántica. Bueno, ya vimos todo lo que podemos hacer con la información cuántica y con la computación cuántica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, existen ciertas reglas que se llaman las reglas de Di Vincenzo, en donde nos dicen qué es lo que necesita una computadora cuántica. En sí es lidiar con dos problemas. Todo esto lo puse aquí, pero es simplemente lidiar con dos problemas. Un problema es de que un estado cuántico es tan pequeñito, es tan frágil, que cualquier cosa lo puede perturbar. Entonces, necesitamos que esté bien aislado, que los tiempos de decoherencia sean muy largos, o sea, que no pierda su estado en mucho tiempo, tan siquiera en el tiempo que nosotros tenemos para poder realizar una operación sobre ese estado. ¿Okay? Por otro lado, necesitamos realizar operación sobre ese estado, entonces tenemos que afectarlo, pero al afectarlo tenemos que destruir ese aislamiento que tenemos en ese estado. Y entonces, si tenemos un estado que está bien aislado, es difícil controlarlo. Pero si tenemos un estado que podemos controlar, es difícil aislarlo. Entonces, eso es bastante complicado. Sin embargo, muchos investigadores han desarrollado muchas propuestas para poder realizar una computadora cuántica. Aquí les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, encriptar o poner un qubit en la polarización de un fotón. Y esto es bastante cool porque un fotón puede realizar viajes muy largos, podemos transmitir información de una longitud muy larga, una distancia muy grande, sin pérdida de coherencia. El problema es de que es muy difícil poner a interaccionar un fotón con otro fotón. Los físicos decimos que la interacción entre la luz y la materia es perfecta, pero la interacción entre la luz y la luz es sumamente imperfecta. Entonces hay muchos problemas con este sistema y hace que el sistema, bueno, los sistemas ópticos son realmente muy difíciles de implementar y no tienen mucha escalabilidad. Tenemos la trampa de iones, que consiste en poner pequeños iones aquí, en estos pedacitos, y controlarlos, aislarlos con campos magnéticos. Y entonces ponerlos a vibrar con luz. Los golpeamos con luz y lo ponemos a vibrar, de tal manera que los estados cuánticos van a ser los estados del movimiento armónico o estados de coherencia de estas partículas. Vamos a decir que están vibrando de cierta forma y los podemos controlar como están vibrando. La cuantización se da en esos estados.
Y esto es posible, de hecho, es de las primeras propuestas que tuvieron éxito al realizar un chip cuántico. Sin embargo, este es el chip cuántico. Es horriblemente complejo y horriblemente difícil de escalar. Es muy difícil hacer un sistema cuántico, bueno, una computadora cuántica de esta manera. Existen otras. La mía, con la que yo trabajé mucho tiempo, es la del estado sólido. Di Vincenzo también trabajaba en esta propuesta, decía que si nosotros hemos dedicado mucho tiempo desarrollando la teoría de los semiconductores y el estado sólido, podemos utilizar esa misma tecnología para poder hacer una computadora cuántica. Y lo que él proponía es lo siguiente: vamos en un semiconductor poner un electrón y con campos eléctricos eh, eh, hacer como una casita para este electrón y dejarlo aquí, y ponemos otro electrón acá y estos van a ser nuestros qubits. Con campos eléctricos podemos deformar esta casita para poderlos poner en interacción y entonces hacer las operaciones que nosotros tenemos. El gran problema es que requiere de mucho control, una cantidad extremada de control, extremadamente grande de control. Y entonces, por ejemplo, si nosotros queremos comunicar dos estados, tenemos que poner en intercomunicación una cadena de espines, lo cual es posible, pero es muy difícil. ¿Ok? Lo que bueno, no yo, mi equipo propuso es usar dispersión de electrones, y lo que hacíamos es controlar los estados de impurezas, bueno, almacenar información cuántica en impurezas magnéticas, que son básicamente direcciones de flechitas, y golpearlos con electrones y así controlar el estado y generar una compuerta cuántica. Sin embargo, esto era bastante difícil y tiene ciertas ventajas, como que no se requiere tanto control, pero resulta que el electrón sale volando por un montón de lugares y no es difícil de controlar. Entonces, eso es difícil. Hicimos algunas propuestas aquí, que no voy a ahondar en el tema porque me interesa. Ya nada más para terminar, decir que existe una computadora cuántica, ya existe. Bueno, muchos ya saben que sí existe. La primera que existió es la D-Wave. El D-Wave fue la primera computadora cuántica que existió. Se basan en estados superconductores. La cuantización que se mide es la cuantización de flujo magnético a través de squids, generada por squids y medida por squids. Squid es un superconducting quantum interference device que lo que hace es, aprovechando dos materiales superconductores unidos por una juntura Josephson, que es un estado no superconductor, lo que crea es cuantización en el sistema. Aquí lo que va a suceder es que se van a un estado aquí, los estados de los electrones que están fluyendo aquí pasan completamente sin resistencia. Aquí hay resistencia eléctrica. Lo que hace es que se confinen estados y se crea la famosa confinación y la cuantización del flujo y de la corriente eléctrica. Entonces, esto es fácil de medir, bueno, en comparación de las otras propuestas, y por eso la IBM y Google también han hecho computadoras cuánticas. Resulta que ya tenemos computadora cuántica, y de hecho tenemos varias computadoras cuánticas. La IBM tiene 65 qubits, la D-Wave tiene 5760 hasta el momento. Sin embargo, hubo una controversia con la D-Wave precisamente porque no era precisamente enteramente cuántica. Resulta que de repente alguien hizo un cálculo y le salió algo, una locura. Hubo una pelea bastante grande en términos de papers científicos. Fue bastante divertido para los ojos de espectadores de cómo se pegaban la IBM con la D-Wave y todo eso, porque realmente la D-Wave no era enteramente cuántica y no es enteramente cuántica. Y la Google tiene también 72 qubits. Estas tres, perdón, son sistemas que se basan en la teoría superconductora, y la Xanadu es una computadora cuántica óptica que tiene 216 qubits. Todas estas, bueno, excepto D-Wave, Google, IBM y Xanadu, puede uno acceder a ellas. Puede uno, de alguna manera, acceder a ellas. La más fácil de acceder es la IBM a través del sistema IBM Quantum Experience. Uno solamente tiene que aprender algún lenguaje. La mayoría está basada en Python, por ejemplo, Qiskit.
y puede uno acceder y programar en una computadora cuántica. No es la de 65 qubits, que es la Manhattan, que es la que tiene mayor qubits. Deja unas abiertas, que son las de 5 qubits, que también son muy pequeñitas, pero que sirven para hacer algunos cálculos interesantes. Entonces, es posible hacer estos cálculos. Entonces, yo les conmino a las personas que estén escuchando esto, que si tienen alguna inquietud cuántica, lleguen, háganlo, pueden programar. Ya se puede programar en una computadora cuántica. Muchas gracias por su atención y a darle átomos. Y preguntas, claro está, si hay preguntas. Sí, muchas gracias por la presentación. Y sí, ahí los organizadores me pidieron que me encargara de la sección de preguntas, entonces supongo que si tienen preguntas, pues pueden abrir el micrófono y realizárselas a Guillermo, o pueden escribirlas en el chat y yo se las leo. Una pregunta. Bueno, yo tengo algunas. A lo mejor puedo empezar con las mías y ahorita si alguien del público se anima, puede preguntar. Perfecto. Cuando hablabas de las compuertas lógicas, mencionaste que no son reversibles las clásicas. Y también explicaste un poco de por qué eso no es bueno, ¿no? Creo que es porque mencionaste que porque generan calor. Sí. Ahí me duda es, entonces, cualquier compuerta lógica implementada en cualquier sistema, me imagino que sí va a generar calor, pero entonces, ¿las cuánticas no van a generar calor en cualquier implementación o van a producir menos calor? ¿O cuál es la ventaja de una sobre la otra? Perdón. Ok, lo que pasa es de que tenemos un límite. Y estamos viendo que los sistemas se calientan, ¿no? Porque están muy pegados, los sistemas clásicos se calientan. Eso es debido de dos cosas. El efecto Joule, porque los transistores hay resistencias ahí, los cables tienen resistencias y hay disipación. Pero aunque no hubiera disipación por esas resistencias, el simple hecho de desperdiciar basura en información que se pierde implica un calentamiento. Entonces, aunque podamos hacer lo más que se pueda para disminuir el efecto Joule, vamos a tener inherentemente un calentamiento por la pérdida de información. Este es un principio muy interesante que se llama el principio de Landauer, que siempre que tenemos pérdida de información va a haber calor, ¿ok? Porque el sistema, esto es debido a la entropía del sistema. Entonces, lo que tenemos de ventaja es que si nosotros utilizamos una computadora cuántica no tenemos ese límite. Si nosotros podemos disminuir el sistema de pérdida de energía a lo máximo y no tenemos el límite que nos marca Landauer. Entonces, puede ser que sí haya pérdidas por otras aplicaciones y implicaciones, pero en un principio no hay límite y eso es algo que es valioso. Muchas gracias, ya quedó muy claro. Entonces, ¿alguien del público tiene alguna pregunta? Yo sé que, perdón por Adelante, tomar la adelante. palabra. Yo sé que hay varios algoritmos que ya demostraron la supremacía cuántica y que tenemos las computadoras con superconductores, tenemos también las computadoras de estado sólido y bueno, solo me gustaría saber cuál es el estado general, porque he oído también que están tratando de desarrollar Quantum Machine Learning. Y, y entonces, solo me gustaría saber cuál es el estado general del arte, ¿no? Sí, ya estamos haciendo, ya se están haciendo propuestas de eso. De hecho, es muy interesante, una vez que te estaban abiertas estas computadoras cuánticas a utilizarse, ya se están viendo aplicaciones para Machine Learning y para Big Data. Como ya habíamos dicho, cualquier sistema que pueda ser paralelizable puede ser optimizado por la computadora cuántica. Entonces, el algoritmo de Gruber en particular es muy utilizado porque nos ayuda a encontrar algunos números, en este caso, maneras de ver Big Data. Entonces, está siendo aplicado para Big Data, para Machine Learning y para un montón de otras cosas, por ejemplo, química cuántica. Muchos de los potenciales que se utilizan para la famosa Ab initio calculations, que es crear materiales en la computadora, o sea,
ver, predecir la existencia de materiales, solamente se puede hacer tomando los efectos cuánticos de dichos materiales, y eso ya se está haciendo con la computadora cuántica. Entonces ya estamos haciendo aplicaciones directas con ella. Todavía se siguen desarrollando nuevas maneras para implementar computadoras cuánticas que sean más baratas y más escalables. Sin embargo, ya estamos utilizando las computadoras cuánticas para muchas cosas. Para biología también, ayuda también para sistemas químicos. Ahí las opciones son prácticamente infinitas. Hay mucha gente trabajando en ello y ya hay mucha gente descubriendo nuevas cosas. También hay personas generando nuevos algoritmos cuánticos. Es un momento muy dinámico de esta parte de la ciencia. Y es muy bonito, y se va a poner cada vez más interesante mientras tengamos más accesos directos y las computadoras se vuelvan más poderosas. No sé si respondí tu duda. Sí, muchas gracias. Pero yo también quería preguntarle, yo tengo un poco de experiencia en esto de computación cuantica. Hice un par de cursos de los de IBM. En esto de lo de Qiskit estuve un poco envuelto hace un año, 2. Y bueno, la cosa es que yo entiendo que nosotros programamos ahora en las computadoras cuánticas con circuitos, ¿no? Todos esos circuitos que muestra IBM, o sea, generar los circuitos para generar el algoritmo, como por ejemplo los de Shor, los de Gruber, hacer oráculos, etcétera, etcétera. Pero yo sé que solo son ciertos algoritmos los que podemos correr en las computadoras cuánticas. Entonces, ¿usted cree que después de algún tiempo nosotros o podremos reemplazar completamente a los CPUs tradicionales, o simplemente va a ser una extensión de los ordenadores normales, como algo así como un GPU, un QPU, por decirse así? Bueno, esto es muy interesante lo que dices. Estamos limitados a la visión de los circuitos cuánticos con esas compuertas que tenemos. En un principio son universales, y en un principio podemos calcular cualquier cosa en un principio, pero realmente no es así. Hay personas que están trabajando en el desarrollo de nuevas formas de ver eso también. Al final, yo lo que creo es de que vamos a vivir en una mezcla entre las dos cosas. Como ya mencioné, solamente tenemos ventajas cuando nosotros tenemos computación en paralelo. Entonces, al final, yo creo que se va a llegar a un equilibrio entre las dos cosas. Algunas cosas se realizan de un tipo, algunas otras de otro tipo, y vivir así. Yo pienso que ese es el futuro. Sin embargo, el futuro es impredecible, y eso es lo bonito del futuro. Listo, muchas gracias. No hay de qué. Gracias, Ricardo, por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta más para Guillermo? Creo que no, pero yo sí tengo otra. Sí. En tu presentación mencionabas aplicaciones de la teletransportación cuántica. ¿Estas son teóricas o hay algunas que ya están prácticas? Y si es así, Sí, sí. adelante. Sí. Las aplicaciones directas se dan muchas veces cuando nosotros queremos clonar un estado a otro en los circuitos. Si resulta que un estado cuántico no se puede clonar. No podemos hacer dos estados cuánticos que sean exactamente iguales. Entonces, eso dificulta la comunicación en un sistema cuántico. Entonces, muchas veces la teleportación cuántica es utilizada para poder trasladar información cuántica en un sistema de computación cuántica. En este punto sí se aplica para las computadoras cuánticas. Aplicaciones directas en otras formas no tengo conocimiento, pero ya hay gente trabajando en algunas otras aplicaciones. Que yo sepa, es simplemente para poder eficientar algoritmos cuánticos. Y
se ha logrado teleportación de qubits de información cuántica en varias implementaciones, no solamente en la superconductora, sino en otras, como por ejemplo los fotones, o en la implementación de semiconductores. Entonces, eso es lo bonito. Al final, aunque no podamos hacer una computadora cuántica de un estado semiconductor puramente, podemos tener aplicaciones de la información cuántica en esa implementación. Entonces, se están probando muchas cositas y se ha teleportado información de distinta índole en distintas implementaciones. Y aplicaciones, pues, están surgiendo, deben estar surgiendo y en el futuro van a surgir. Muchas gracias por la respuesta. No hay de qué. Pues sí, ¿alguien más tiene preguntas para Guillermo? Pues creo que no. Creo que ya nadie más tiene preguntas. Pues los organizadores me pidieron que concluyendo el evento, pues te agradeciéramos por tu charla. Me pareció una charla muy interesante que me ayudó a clarificar personalmente a mí muchos aspectos de la teoría cuántica que pues a veces leemos y que que no son tan fáciles de comprender. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego, nos vemos, cuídense.